Mi novia me dijo, no te sientas especial, eres reemplazable, así que dejé que se ahogara en sus deudas. Me llamo Adrián, tengo 28 años y llevo 3 años de relación con mi novia, Valeria, que tiene 24. Nuestra historia comenzó de una forma bastante normal, casi cliché, mientras trabajábamos juntos en un Starbucks de la ciudad. Teníamos turnos parecidos, sueldos casi idénticos y vivíamos al día, contando cada peso. Aún así, desde entonces yo sentía que mi vida no podía quedarse ahí, que quería algo más. No sé si era ambición, inconformidad o simplemente cansancio de hacer siempre lo mismo, pero ya tenía muy claro que no quería pasar toda mi vida trabajando para alguien más. A Valeria la conocí detrás de la barra, entre máquinas de café y clientes con prisa cada mañana. Ella era reservada, callada, pero muy observadora. No hablaba mucho con los demás compañeros, aunque cuando decía algo siempre iba directo al punto, sin rodeos. Yo era todo lo contrario. Intentaba llevarme bien con todos, ser sociable, hacer más llevaderos los turnos. Sin embargo, por dentro ya estaba agotado del uniforme, del olor a café que se quedaba impregnado en la ropa y de esa sensación constante de que mi tiempo se estaba desperdiciando. Con el paso de los días empezamos a hablar más durante el trabajo, a compartir descansos y, sin darnos cuenta, comenzamos a salir después de los turnos. Todo se dio de manera natural, sin presión ni planes forzados. Eventualmente nos hicimos novios y, aunque ninguno ganaba mucho dinero, siempre encontrábamos la forma de disfrutar el tiempo juntos. A veces era una pizza sencilla, otra solo caminar por el centro o ir al cine una vez al mes. Para mí, lo importante era la compañía. Aún así, había algo dentro de mí que no terminaba de estar tranquilo. Siempre soñé con tener un negocio propio y, curiosamente, la cafetería empezó a parecerme una oportunidad. Todos los días veía cómo la gente gastaba sin pensarlo demasiado en una bebida. Me di cuenta de que el café no era solo un producto, era una costumbre, un punto de encuentro, una excusa para socializar. Muchas veces me pregunté por qué no podía ser yo quien ofreciera eso, pero a mi manera. Después de darle muchas vueltas y de ahorrar lo poco que podía, tomé una decisión que me daba miedo: renunciar. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Aunque no me gustaba el trabajo, era un ingreso seguro y en ese momento no tenía nada más. Cuando se lo conté a Valeria, se sorprendió bastante y no dudó en cuestionarme. Recuerdo muy bien lo que me dijo: ¿de verdad vas a dejar un sueldo fijo por una idea que ni siquiera sabes si va a funcionar? No tenía una respuesta perfecta ni totalmente convincente, pero sí tenía la certeza de que, si no lo intentaba, me arrepentiría toda la vida. Así que me lancé. Renté un local pequeño y abrí mi propia cafetería. Al inicio fue durísimo. Trámites interminables, gastos que no había previsto, noches sin dormir pensando si al día siguiente entrarían suficientes clientes para cubrir los costos. Poco a poco, con mucho esfuerzo y constancia, el lugar empezó a funcionar. Yo hacía de todo: preparaba cafés, atendía mesas y cerraba por las noches. Era agotador, sí, pero era distinto. Cada hora de trabajo era para mí y cada cliente satisfecho me recordaba que no me había equivocado. Valeria me apoyaba en lo que podía, aunque seguía trabajando en Starbucks. Además, estaba estudiando diseño gráfico y yo veía en ella mucho potencial, un futuro prometedor. Sin embargo, algo me preocupaba. El dinero que necesitaba para su carrera era una carga que llevaba sola, y sabía que muchas veces no la alcanzaba. Después de pensarlo bastante, un día le propuse pagarle la universidad. No fue una charla fácil. Al principio se mostró muy incómoda, incluso molesta. No, Adrián, no quiero que pienses que estoy contigo por interés, me dijo muy seria. Intenté explicarle que no se trataba de eso, que para mí era importante verla crecer, que su éxito también me importaba y que, si estaba en mis manos ayudarla, lo iba a hacer. Tras varias discusiones, silencios incómodos y tiempo para pensarlo, aceptó. Ahí empezó una nueva etapa en nuestra relación. Al inicio todo se sentía raro. Ella no quería que yo cubriera más gastos de los necesarios, pero con el tiempo se fue acostumbrando. Yo pagaba sus mensualidades, el material, los programas de diseño e incluso sus transportes cuando se quedaba sin dinero. No lo veía como un sacrificio, sino como una inversión en ella, en nosotros. Mientras tanto, la cafetería seguía creciendo. Después de un par de años logré abrir una segunda sucursal y, más adelante, una tercera. El negocio iba mucho mejor de lo que había imaginado aquel día que renuncié a Starbucks con miedo de no poder pagar la renta.
No me hice rico de la noche a la mañana, pero sí alcancé una estabilidad económica que me permitía vivir tranquilo, ayudar a mi familia, por supuesto, cubrir todos los gastos de Valeria. Con el tiempo, pagar por todo se volvió algo normal. Ella dejó de trabajar. Ya no le veía sentido a seguir en Starbucks cuando yo podía cubrirlo todo. Nunca se lo reproché porque lo hacía de corazón. A veces me cruzaba por la mente la duda de si estaba bien acostumbrarla a ese ritmo, a que yo resolviera todo, pero siempre terminaba convenciéndome de que el amor también se demostraba con acciones, y esa era la mía. Yo seguía motivado. Mi mayor impulso era verla graduarse, verla ejercer su carrera y sentir que todo ese esfuerzo había valido la pena. Para mí, trabajar tantas horas, arriesgarme con 3 cafeterías y cargar con la presión diaria de negocio tenía un propósito claro: que los dos pudiéramos tener un futuro mejor. Sin embargo, cuando finalmente terminó la universidad, me llevé una sorpresa que no esperaba. Yo creía que buscaría prácticas, que armaría un portafolio o que intentaría entrar a alguna agencia de diseño, pero no pasó. Se graduó, sí, pero nunca dio un paso real para ejercer lo que había estudiado. Yo intentaba animarla, le sugería enviar currículums, crear perfiles profesionales o incluso le ofrecí un espacio en una de las cafeterías para que diseñara la publicidad y practicara. Aún así, no mostraba interés. Siempre tenía una excusa: que no era el momento, que necesitaba descansar, que los sueldos eran bajos o que la competencia era demasiado fuerte. Con el tiempo me di cuenta de que, después de graduarse, su vida prácticamente no había cambiado. Lo que sí cambió fue su forma de gastar. Empezó a comprar cosas que antes nunca habría considerado: ropa de marca, accesorios caros, viajes con amigas, salidas constantes a restaurantes. Y aunque yo seguía pagando casi todo, ahora parecía que lo hacía sin ningún límite. Al principio intenté justificarlo. Me decía a mí mismo que se lo merecía, que había estudiado mucho y que tenía derecho a darse algunos gustos. Pensaba que era solo una etapa, algo temporal. Pero con el paso de las semanas me di cuenta de que ese disfrutar un poco se había transformado en un estilo de vida. Todo lo que quería, lo compraba. Nunca preguntaba precios ni se preocupaba por el costo, porque daba por hecho que yo me haría cargo de todo. Mientras yo me levantaba todos los días preocupado por mantener las cafeterías a flote, resolviendo problemas con proveedores, empleados y cuentas que no esperaban, ella gastaba con una facilidad que antes no tenía. La balanza entre nosotros estaba completamente inclinada y, aunque trataba de no darle demasiada importancia, en el fondo algo me empezaba a incomodar cada vez más. El primer gasto fuerte que realmente me hizo abrir los ojos ocurrió algunos meses después de que se graduó. Un día llegó a casa manejando un auto nuevo, recién salido de la agencia. Me quedé paralizado. No porque no me gustaran los autos, sino porque jamás me lo había comentado. Resultó que lo había sacado a crédito usando una de las tarjetas que yo mismo le había dado para sus gastos. Una tarjeta que, obviamente, yo pagaba mes tras mes. Recuerdo perfectamente ese momento. ¿Qué es esto, Valeria?, le pregunté, claramente molesto, mientras miraba el coche estacionado frente al departamento. Amor, no te enojes. Lo necesitaba. Además, tú también lo vas a usar. Al final es para los dos, me respondió sonriendo, como si se tratara de un regalo compartido. No podía creer lo que estaba escuchando. Un auto de agencia financiado sin siquiera consultarme antes. Me pareció una falta de respeto enorme. Aún así, intenté calmarme. Pensé que quizá con el tiempo podría acostumbrarme, pero la espina se me quedó clavada. Pasaron algunas semanas y, aunque el enojo seguía ahí, traté de no convertir ese tema en una pelea constante. Sin embargo, algo más ocurrió y esta vez ya no pude ignorarlo. Una tarde salí de casa con prisa y me di cuenta de que había olvidado mi billetera. Como estábamos juntos, le pedí a Valeria una de sus tarjetas para pagar unas cosas rápidas. Me la dio sin problema, pero cuando intenté usarla, fue rechazada. Me sorprendió, porque según ella no la había usado en todo el mes. Pensé que podía ser un error del sistema, pero la inquietud no me dejó tranquilo. Al regresar al departamento, revisé los estados de cuenta y ahí estaba todo. La tarjeta estaba completamente saturada. Cargos en ropa, maquillaje, perfumes, accesorios y tiendas de lujo. Compras y más compras que jamás me había mencionado. Me quedé en silencio unos minutos, tratando de procesar lo que estaba viendo. No podía creer que en tan poco tiempo hubiera gastado tanto dinero y, peor aún, que lo hiciera a mis espaldas. Cuando finalmente la confronté, la conversación se salió de control.
¿Qué es todo esto, Valeria? ¿De verdad crees que esto es normal? Le reclamé mientras le mostraba el estado de cuenta. Ella me miró con fastidio y respondió algo que hasta hoy me retumba en la cabeza. Eres demasiado exagerado. Un buen hombre simplemente paga y no se queja. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Le expliqué, lleno de rabia, todo lo que me había costado levantar las cafeterías, las noches sin dormir, la presión constante de negocio y cómo, en lugar de valorar, ella se dedicaba a gastar sin medida. Pero su respuesta fue todavía peor. Cualquier hombre con pantalones pagaría sin chistar. Luego remató con algo que terminó de romperlo todo. No te sientas tan especial, Adrián. Eres reemplazable. Y cuídame, porque ya hay un par en el gimnasio que me comen con la mirada. Y feos no son. Ese comentario me encendió por completo. No solo me estaba faltando el respeto, también me dejaba claro que no valoraba absolutamente nada de lo que yo hacía por ella. Me quedé callado unos segundos. Después la miré a los ojos y le dije con una calma que no reflejaba lo que sentía por dentro. ¿Sabes qué, amor? Tienes razón. Ella sonrió, convencida de que había ganado la discusión. No tenía idea de lo que venía. Caminé hasta el closet, saqué una maleta y la dejé en medio de la sala. Si de verdad soy reemplazable, entonces lleva tus cosas. Ojo, solo lo tuyo, no lo que yo pagué. Se quedó confundida. Pensó que estaba bromeando. No, espera, ¿qué es lo tuyo? Continué. Nada, porque todo lo que tienes lo he pagado yo. Así que haz esto. Toma las cosas nuevas que compraste con esa tarjeta y el auto que tanto querías. Y vete. Disfrútalo, porque en poco tiempo seguro te lo van a embargar. Soltó una risa nerviosa. Ya, Adrián, deja de bromear. Pero yo no estaba bromeando. Le abrí la puerta y le pedí que se fuera. Mi decisión ya estaba tomada. No iba a seguir permitiendo que alguien me menospreciara después de todo lo que había hecho. Intentó discutir, luego manipular con palabras dulces y finalmente con lágrimas, pero yo ya no sentía nada. Había aguantado demasiado, y esa frase de que yo era reemplazable fue la gota que derramó el vaso. La vi salir con sus cosas, con la maleta improvisada y una expresión de incredulidad en el rostro. Me dolió, claro que sí, pero al mismo tiempo sentí un peso enorme quitándose de encima. Esa noche, solo en el departamento, entendí que había estado cargando con alguien que no quería crecer, que simplemente se había acostumbrado que yo resolviera todo. No fue fácil, pero desde ese momento decidí que no volvería a permitir que nadie me hiciera sentir así. Actualización. Han pasado ya 3 semanas desde que terminé con Valeria. Sinceramente, pensé que lo peor había quedado atrás. Creí que lo mejor era concentrarme en mi negocio, en mis cafeterías y en mi tranquilidad, porque después de todo lo ocurrido no tenía sentido seguir arrastrando una relación que solo me drenaba emocional y económicamente. Pero me equivoqué. Lo inesperado llegó de golpe y de la forma menos pensada. Esa tarde estaba en casa, descansando después de un día especialmente pesado en las cafeterías. Me estaba preparando algo ligero para cenar cuando escuché golpes muy fuertes en la puerta. No eran toques normales, eran secos, desesperados, como si alguien quisiera tirarla abajo. Me acerqué con cautela, pensando que podía ser algún cliente molesto o un problema de negocio. Pero apenas abrí la puerta, no tuve tiempo de reaccionar. Un puñetazo directo me impactó en la cara. El golpe fue tan fuerte que caí hacia atrás y sentí de inmediato el sabor metálico de la sangre en la boca. Cuando por fin logré incorporarme y enfocar la vista, lo vi con claridad. Era Lucas, alguien a quien yo consideraba un amigo, parado frente a mí con los puños cerrados y la cara completamente desfigurada por la rabia. Mi primera reacción fue de confusión absoluta. ¿Qué demonios hacía él en mi casa? Apenas tuve tiempo de procesarlo cuando volvió a lanzarse contra mí con otro golpe. Esta vez logré esquivarlo y, casi por instinto, le respondí con un puñetazo directo a la mandíbula. Todo escaló en cuestión de segundos. Sin darme cuenta, ya estábamos peleando en medio de la sala, forcejeando y golpeándonos como si lleváramos años acumulando odio. Entre respiraciones agitadas y golpes mal calculados, logré apartarme un momento y le grité. ¿Qué te pasa, Lucas? ¿Por qué vienes a golpearme a mi casa? Me miró con los ojos fuera de sí y escupió sus palabras llenas de desprecio. Eso te pasa por infeliz, por poco hombre. Sus palabras me dejaron descolocado. No entendía de qué estaba hablando ni por qué estaba tan fuera de control. Aún así, en ese punto no había espacio para razonar. La pelea continuó unos minutos más, hasta que ambos terminamos exhaustos, jadeando, con los puños en alto pero sin fuerzas reales para seguir.
Entonces, con una mezcla de reproche y rabia, soltó la frase que me dejó completamente helado. Eres un poco hombre por dejar a Valeria a su suerte. Ahí todo encajó. Había ido a reclamarme por mi expareja, como si todavía tuviera derecho a meterse en mi vida. Me limpié la sangre del labio con la manga y le respondí con frialdad. No es asunto tuyo lo que yo haga o deje de hacer con mi vida. Sal de mi casa ahora mismo o llamo a la policía. Se rió con desprecio y, antes de darse la vuelta, lanzó lo que creía su golpe final. Me voy, pero que sepas algo. Valeria te engañaba conmigo. Ahora entiendo por qué. Eres un poco hombre. Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de sorpresa y rabia. Sin embargo, en lugar de hundirme, algo dentro de mí reaccionó de otra forma. Lo miré y respondí con una sonrisa cargada de sarcasmo. ¿En serio? Entonces dime, ¿qué se siente meter donde yo me metí muchísimas veces? Su expresión cambió de inmediato. La furia le volvió al rostro y se lanzó otra vez contra mí. La pelea se reanudó, pero esta vez no era solo intercambio de golpes, había odio puro de por medio. Entre empujones, gritos y cuerpos golpeando contra el suelo, uno de mis vecinos, alarmado por el escándalo, decidió llamar a la policía. Cuando las patrullas llegaron, Lucas ya se había echado un poco hacia atrás. Aproveché ese momento para explicar que él había irrumpido en mi casa y que yo solo me estaba defendiendo. No sé si los policías me creyeron del todo, pero lo cierto es que Lucas no tenía forma de justificar por qué me estaba golpeando dentro de mi propia casa. Con una mirada llena de rencor, se fue antes de que la situación empeorara, no sin antes lanzarme una última amenaza. Esto no se va a quedar así. Desde esa noche, las cosas empezaron a tornarse más oscuras. En los días siguientes comencé a notar situaciones extrañas en mis cafeterías. Clientes habituales dejaron de aparecer. Empezaron a surgir reseñas negativas en Internet, muchas de ellas casi idénticas, como copiadas y pegadas. Comentarios falsos comenzaron a circular en redes sociales. Al principio pensé que podían ser simples coincidencias o algún malentendido aislado, pero al investigar un poco más me di cuenta de que no era casualidad. Todo apuntaba a una campaña de desprestigio bien planeada. Comentarios como, me sirvieron café con moho, los empleados son groseros, vi cucarachas en la barra. Reseñas completamente inventadas. Yo conozco mis cafeterías. Sé cómo trabajamos, el nivel de higiene que mantenemos y el compromiso de mi personal. Nadie que realmente hubiera estado en mis locales escribiría algo así. No tardé en unir las piezas. Lucas y Valeria estaban detrás de esto, o al menos alguien muy cercano a ellos. No había otra explicación lógica. El objetivo era claro, golpearme donde más me dolía, en mi trabajo, en el resultado de años de esfuerzo y sacrificio. La presión se sintió de inmediato. Tenía que responder comentarios en redes, pedir a clientes leales que dejaran reseñas reales para contrarrestar las falsas, al mismo tiempo mantener la calma de mis empleados, que ya empezaban a preocuparse. La tensión se respiraba en el ambiente. Una de mis gerentes incluso me preguntó directamente si teníamos enemigos, porque todo parecía demasiado dirigido como para ser al azar. Aunque no tengo pruebas concretas, lo sé en el fondo. Esto viene de ellos. Lucas no solo me atacó físicamente en mi propia casa, ahora intenta destruir lo que tanto me ha costado construir. No sé hasta dónde están dispuestos a llegar, pero si tengo algo muy claro, no voy a quedarme de brazos cruzados. Estoy considerando denunciar formalmente tanto la agresión de Lucas como el hostigamiento digital contra mis cafeterías. Sé que no será fácil demostrarlo, pero no pienso permitir que manche mi nombre ni mis negocios por el resentimiento de otras personas. Lo más irónico de todo es que Lucas me acusó de ser poco hombre por dejar de mantener a Valeria. Viéndolo con calma, me doy cuenta de que eso es justamente lo que más les dolió. Que dejé de ser proveedor incondicional, que me negué a seguir financiando una vida llena de lujos innecesarios y caprichos sin sentido. Tal vez para ellos eso es ser poco hombre. Para mí fue dignidad. Fue poner límites. No voy a mentir, todo esto me pesa. Duele ver cómo alguien que alguna vez llamé amigo ahora me odia al punto de intentar arruinarme. Duele pensar que Valeria, después de todo lo que hice por ella, se preste a algo tan bajo. Pero también sé que cada golpe me ha hecho más fuerte y que cada obstáculo me recuerda por qué empecé todo esto. Quería una vida propia. Quería no depender de nadie. Quería demostrarme que podía lograrlo. Y por ahora, sigo adelante. No pienso rendirme. Si quieren guerra, tendrán que enfrentarse no a alguien dispuesto a dejarse manipular, sino a un hombre que tiene demasiado que perder como para quedarse callado.
Actualización. Ha pasado un mes desde aquella pelea con Lucas y, poco a poco, las cosas han empezado a acomodarse. Aún así, no dejo de sorprenderme por cómo se ha desarrollado todo. Lo primero que hice fue concentrarme por completo en resolver el problema de las críticas falsas contra mis cafeterías. Durante varias semanas se habían acumulado reseñas en Google Maps con calificaciones de una sola estrella. Todas decían prácticamente lo mismo: que mis cafeterías eran sucias, que el trato al cliente era pésimo o que los productos estaban en mal estado. La coincidencia era demasiado evidente. Al revisar los perfiles que las publicaban, noté algo aún más sospechoso. Todas esas cuentas habían sido creadas apenas unos días antes. Con esa información reuní pruebas y las envié directamente a Google. Para mi sorpresa, actuaron rápido. En menos de 2 semanas, las reseñas falsas fueron eliminadas y la reputación de mis negocios volvió poco a poco a la normalidad. Ese momento fue un gran alivio. Sentí que, por fin, me quitaban un peso enorme de encima. Yo sabía perfectamente que Valeria y Lucas estaban detrás de todo eso, pero no tenía pruebas suficientes para denunciarlos legalmente. Aún así, con que dejaran de atacar mis cafeterías era más que suficiente para mí. Lo que no esperaba era lo que ocurrió después. Exactamente 2 semanas después de la pelea con Lucas, recibí un mensaje de Valeria. Era la primera vez que me escribía desde que la saqué de mi casa. El texto estaba mal redactado, lleno de errores, y solo decía que necesitaba hablar conmigo, que por favor la llamara. Dudé unos segundos, pero al final lo hice. Cuando contestó, su voz estaba rota. Estaba llorando. Adrián, por favor, ayúdame. Ya no puedo con las deudas. Fue lo primero que me dijo. Durante varios minutos se desahogó sin parar. Me contó que el auto ya tenía pagos atrasados, que las tarjetas estaban al límite y que apenas podía cubrir lo básico para sobrevivir. Entre sollozos, me pidió dinero. Dijo que no para volver como pareja, sino solo para ayudarla a salir del hoyo en el que estaba metida. Lo que más me impactó fue la manera en que intentó justificarse. Soy humana, cometo errores, me dijo entre lágrimas. Por favor, entiéndeme. Por un instante sentí algo de compasión. Después de todo, habíamos compartido 3 años de nuestra vida. Pero en cuanto abrí la boca para responder, la rabia regresó. Tal vez te habría perdonado, Valeria, le dije con calma, si no supiera que te acostabas con Lucas. Del otro lado de la línea hubo un silencio largo. Luego empezó a llorar con más fuerza, tratando de defenderse. Todo esto es tu culpa, Adrián. Me fui con Lucas porque me sentía sola. Compré todas esas cosas para llenar un vacío. Tú siempre estabas ocupado con tus cafeterías. Yo me sentía invisible, abandonada. Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo estaba intentando justificar su infidelidad, también estaba tratando de hacerme responsable de sus decisiones. Me reí. Fue una risa amarga, de esas que salen cuando ya no queda nada por salvar. Qué conveniente, Valeria, le dije. Todo es mi culpa, menos tu falta de valores. No dije nada más. Colgué. Esa llamada me dejó pensando durante días. Reflexioné sobre todo lo que había hecho por ella. Los sacrificios, las horas interminables de trabajo, el dinero invertido en su futuro. Y aún así, al final, ella decidió tirar todo eso a la basura. Me dolió, claro que sí, pero también me dejó una lección muy clara. No importa cuánto des por alguien. Si esa persona no quiere crecer ni valorar lo que recibe, tarde o temprano te arrastra con ella hacia abajo. Hoy, un mes después de todo, estoy más enfocado que nunca. Mis cafeterías siguen funcionando, la reputación se recuperó y, poco a poco, yo también lo he hecho. Entendí que cerrarle la puerta a Valeria no fue un error, sino probablemente la mejor decisión que pude tomar. Ella eligió su camino, y yo elegí el mío.